de la mañana, 31 minutos. Bueno, la verdad que es un enorme placer. Es la segunda vez que visita la radio, hace mucho que no viene. ¿Cierto? La estábamos extrañando. Es Beth Melot Franchi. Ella es astróloga y especializada en psicoastrología. Cuando uno dice psicoastrología, ya estamos hablando de dos cosas sumamente interesantes. Quiero aclarar que estamos también, para quien nos quiera ver, en vivo en Facebook. Podés encontrarnos en Red Ciudadana 96.1. Qué placer, Beth, tenerte de nuevo aquí. ¿Cómo estás? Buen día. Muy buen día. Todo al aire ahora porque estuvimos charlando sí. recién. Muy buen día, gracias por la invitación nuevamente. También es un placer para mí volver y seguir viniendo, que es la sí, idea sí. y las ganas, Esa ¿no? es la idea. Sí. Psicoastrología, ¿no? Sí. Esta suerte de unión entre lo que es la psicología y la astrología. Exactamente. ¿Y por qué y para qué? ¿Por qué estas dos disciplinas pueden trabajar juntas, Beth? Se complementan ambas. La psicología desde su lugar es una terapia y la astrología, que es una ciencia de interpretación, de investigación, de estudio. Como la astrología apunta a un autoconocimiento a través del diseño de la carta astral, que es un gráfico que armamos con los datos completos al momento del nacimiento, en ese gráfico nosotros podemos interpretar las energías que la persona tiene y un diseño a rasgos generales de su temperamento, su personalidad, su forma de funcionamiento en la vida, en distintas áreas, cómo va a funcionar en la familia, cómo va a funcionar en la pareja, cuál es la metodología energética de funcionamiento laboral, cuál es la tendencia profesional, podemos descubrir cuál es su misión de alguna manera y hacer una orientación vocacional, si se quiere, para sugerir cuáles son las carreras más apropiadas, donde se va a sentir más cómoda la persona. Si a eso lo combinamos con la psicología, que es la terapia, que es la atención emocional y del pensamiento de la persona, estas dos trabajan conjuntamente muy bien, porque una le da la información y la otra trata de trabajar sobre esa información también, ¿no? Beth, nosotros nacemos, pregunto, ¿no? Es una pregunta, nacemos con una tendencia, con un patrón, de acuerdo a la fecha de nacimiento y obviamente al signo astrológico a que pertenecemos. Sí. Sí, nosotros nacemos bajo una influencia energética y eso tiene un diseño de conducta y hay una proyección de que esa conducta se potencie con la influencia después a lo largo de los años en relación a la experiencia de la persona, en relación a la influencia de los tránsitos planetarios del momento. Venimos con un diseño, es un diseño energético, hay unas características que son muy puntuales, que se definen por el signo solar, por el ascendente. Y eso marca nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras relaciones afectivas. Marca tu conducta, marca la conducta emocional, marca el funcionamiento mental probable que la persona va a tener en base a esas características astrológicas bajo las que nació. Eso es lo que hace y dice la astrología. Exactamente. Sí, siempre fue así, ¿no? Sí, siempre fue así. Y en algún momento entra la psicología. Sí. Bueno. La psicología aquí, lo que hacemos los astrólogos que nos dedicamos y nos especializamos en la psicoastrología, es implementar alternativas para que la persona pueda no solamente acceder a la información de la astrología, sino que tenga herramientas accesibles y que vayan acordes a su diseño para que pueda funcionar. Damos la información y también damos la sugerencia de aquello que pueda hacer para ir mejorando en aquellas cuestiones en que se siente incómodo, ¿no? ¿Te animas a darnos un ejemplo cualquiera? Sí. De esto que decís. Sí, un ejemplo puede ser que la persona, repita elecciones de pareja, tiene una tendencia a repetir elecciones de pareja abandónicas, por ejemplo, ¿no? Esto de que la dejan, esto que se termina de golpe y que no entiende por qué. Entonces, la pregunta de la persona es, ¿por qué atraigo este tipo de relaciones de pareja, este tipo de personas? Vamos a analizar su carta y empezamos a observar no solamente el funcionamiento como su ascendente, que es su forma natural y espontánea de manejarse en la vida, sino también vemos
cómo está la luna aspectada, que tiene que ver su diseño emocional, cómo está Mercurio, que tiene que ver con su sistema nervioso y cómo racionaliza los hechos en su vida. Vamos viendo a Saturno, que es el que limita, restringe, puede frenar un poco la forma de actuar de la persona. Vamos viendo un montón de aspectos. Después de eso podemos darnos cuenta de que este diseño tiene la tendencia a que la persona elija inconscientemente parejas abandónicas. ¿Por qué? Puede tener la historia de un padre abandónico, que eso lo podemos ver con Saturno, podemos ver con Plutón, podemos ver con la luna, que tiene que ver con la madre. Entonces vamos charlando con la persona y la persona va cayendo en cuenta y dice, sí, es verdad, mi papá nos abandonó cuando teníamos 5 años, por ejemplo, ¿no? Y mi mamá, que siempre trabajó, que no estaba en casa, que sus parejas fueron inconstantes, temporales. Entonces ahí uno va diciendo, bueno, evidentemente esta persona no solamente ha nacido con un diseño energético de tendencia, ¿sí?, sino también tiene experiencias en su infancia que están confirmando que tiene un modelo de elección de parejas que fue lo que vio, que fue lo que vivió también. Y ahí es donde entra la psicología. Y eso es lo más interesante, porque ahí es donde uno dice, efectivamente, en el aquí y ahora, estas cuestiones funcionan así. Bueno, yo las confirmo con la astrología, claro, pero con la psicología lo que hago es, bueno, vamos a trabajar sobre ¿Qué hago este a partir patrón? de ahora? Ahora que sé lo que me pasa. O por qué me pasa. O sé por qué me pasa, digamos. ¿Por qué me pasa esto? Bueno, ¿cómo hago para...? Vamos a trabajar con terapias, ¿sí? Tenemos muchas terapias, hay una gama de terapias. Por un lado tenemos terapias que trabajan con lo transpersonal, en contacto con vibraciones emocionales, en contacto con lo espiritual, y también tenemos las terapias tradicionales como la psicología, la psicoterapia. La que está funcionando muy bien es la de reprogramación neurológica, el sistema EMDR, que estamos trabajando en conjunto porque descubrimos que el reprocesamiento de aquellas emociones que surgen de experiencias anteriores es lo que de alguna manera nos está decretando el funcionamiento hoy. Y no nos damos cuenta. Entonces ahí combinamos la herramienta y sugerimos, de acuerdo a este diseño que hacemos con la interpretación de la carta, cuál es la mejor herramienta para esta persona, que no es para todos por igual, porque ahí sí la astrología va a decir, bueno, por la gran cantidad de elementos aire, esta persona necesita una terapia que tenga que ver con el sistema nervioso, con su forma de pensamiento, porque es una persona muy mental, que necesita entender todo y necesita datos y necesita información. Si tenemos una persona con muchos elementos en agua, es muy emocional, es muy vulnerable. Entonces ahí tenemos que trabajar con mucha empatía, con compasión, con tiempo, no tanto mental, sino trabajar la parte emocional, la parte de los 5 sentidos. Si tenemos una persona que tiene mucho elemento fuego, nos encontramos ante alguien con temperamento muy reactivo, ¿sí? Entonces ahí tenemos que trabajar con terapias que disminuyan un poco su tensión para hacer la descarga emocional justamente que tiene por naturaleza, y trabajar después con la psicología cognitiva, que hace una conducta, redirecciona de alguna manera la energía de esta persona. Qué interesante, o sea que yo estoy preguntando muy poco, por la verdad que estoy interesadísimo escuchándola a Beth, que por otra parte recién me contaba que también asesora a empresas, no solamente personas, ¿no? Trabajar con empresas. Sí. Con empresarios, digamos. Sí, el asesoramiento a empresas apunta a atender al empresario con su carta astral personal y también con una carta que abrimos de la empresa, que tiene que ver con el momento de la fundación de la empresa o del proyecto, para ver cuál es la tendencia y ver momentos exactos, porque si hay algo que la astrología tiene, son fechas puntuales. Tiene periodos de tiempo en lo que se puede sugerir tomar determinadas decisiones, hacer inversiones o no, hacer determinados cambios. También se asesora en recursos humanos. Es muy buena la astrología para tomar los datos de los empleados que son cabeza
¿sí? De algunos sectores dentro de la empresa como para decir, bueno, tenemos este tipo de energía, tenemos este diseño, acá tenemos que cuidar determinadas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, tuve una consulta había un funcionamiento distorsionado dentro de un sector y no se sabía qué pasaba. Eran 2 secretarias de muchos años trabajando ahí y este dueño de la empresa me decía, yo no quiero separarme de estos 2 recursos porque para mí son muy importantes y son potables para la empresa, pero necesito buscarle la vuelta porque acá tengo un problema y no sé qué está pasando. Analizo las cartas de las 2 personas y son completamente incompatibles. Entonces, les sugiero que separemos a estas personas. Entonces, a cada persona le dimos una oficina particular y diseñamos la oficina en base a las características de la carta, con los colores, con la ubicación, con la luz, cuáles eran los horarios de mayor energía positiva para cada uno según el signo, según el ascendente, qué necesitaba la persona para sentirse cómoda para trabajar. Todo eso se le dio al dueño de la empresa. Él toma las decisiones, comienza a hacer los cambios y más o menos en 3, 4 meses me vuelve a llamar para decirme lo exitoso que había sido, los resultados estaban geniales. O sea, evidentemente, cuando uno atiende, ¿no?, al otro desde ese plano, teniéndolo en cuenta, se garantiza el éxito, has dado ¿no? un muy buen ejemplo para que podamos entender perfectamente de qué se trata todo esto. ¿Los países tienen cartas astrales también? También. Los países, los países, no las personas. Los países. Al país se le eleva una carta astral igual que a una persona y ahí podemos saber el sol, la luna, el ascendente, que son datos importantes en un país para poder conocer cómo funciona ante un poder político, ante una situación puntual, ante el gobierno del momento, cómo funciona o cómo reacciona el pueblo. ¿Sí? Nosotros hemos hecho la carta, la mayoría de los astrólogos hacen las cartas de sus países de nacionalidad, ¿no? Tal vez muchos políticos deberían aprender un poco, porque muchos políticos confiesan no poder entender a su propio país. La Argentina es un país tremendo, digamos, ¿no? Sí, muy emocional. Muy vulnerable. Que mucha gente de otros países no entiende a la Argentina ni a los argentinos. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿No? Claro, sí, sí. Y nosotros mismos muchas veces discutimos horas sobre qué es lo que nos pasa y no nos ponemos de acuerdo. No nos ponemos de acuerdo. Totalmente, sí, sí. La Argentina es de Sol en Cáncer y como signo Cáncer está representado por el cangrejo. Y el cangrejo, cuando uno observa el funcionamiento de ese animal en la naturaleza, se da cuenta que el cangrejo, cuando se siente amenazado, levanta las tenazas, ¿no? Y el pueblo reacciona así. Cuando el pueblo se siente amenazado, enseguida reclama, ¿no? Sale a cualquier lado, ¿no? Y también hay reclamos en las redes sociales, digamos, esto es muy común del argentino, la queja, ¿no? La queja verbal y pública. Y vuelve para atrás, ¿no? Y se esconde. Hasta que no siente que no hay más amenaza, no vuelve a salir de su agujero. Eso es una conducta emocional que se puede interpretar que nosotros tenemos esa tendencia a volver al pasado continuamente, ¿no? Siempre estamos reclamando algo de antes, siempre, digamos, nos cuesta mucho centrarnos en el presente con una proyección a futuro. Esa es una característica del signo de Cáncer que rige al país. Y según muchos politólogos, es una parte del problema que tenemos los argentinos. Absolutamente. La incapacidad de mirar hacia adelante y estar siempre para atrás. Siempre para atrás y siempre discutiendo el pasado todo el tiempo. Sí, siempre buscando responsables atrás. Los últimos 40, 50, 100 años, 150 años, y ahí estábamos y no salimos de ahí. Sí, es verdad, así es. Beth, bueno, la verdad que como introducción está buenísimo, qué alegría verte después de algún tiempo, porque nos visitaste, estábamos en otra dirección, yo recuerdo perfectamente. Sí. También hablamos de esto, me acuerdo. Sí. Así que bueno, un gusto tenerte aquí, y bueno, y ojalá se repita. Claro que ¿no? sí, siempre abierta, disponible, por supuesto, ¿cómo no? Segurísimo de que las personas que nos escuchan están valorando esta charla, ¿no? Gracias. Bueno, gracias. ¿Dónde eso sí te voy a pedir que pases el avisito? Bueno, ¿dónde encontrarme? Quienes quieran, ¿dónde te encontramos? Bueno, por un lado tenemos mi página en Facebook, que es Universo Astral, por Beth Melot Frangi Astro Coach, y en Instagram, Beth Universo Astral.
También hay un micro semanal en página 16 en YouTube, que lo pueden encontrar en la lista de reproducción de este canal, que sale todos los sábados. Y cada 15 días hago un micro muy cortito, invitada en una radio, ¿no? Para hablar Bien. un poquito en general de esto, pero todavía, digamos, estoy en redes, escribo ahí, se pueden comunicar a través de los mensajes privados de estas redes, hacer consultas, preguntar Está bueno, un poco más. en tiempos de tanta desorientación, de tanto desconcierto, de tanta confusión individual y colectiva. Absolutamente. Está bueno por ahí tener algunos puntos de anclaje para entender un poco qué nos pasa, por qué nos pasa y básicamente cómo salir. Cómo acomodarnos ante un escenario, ¿no? Porque independientemente de que uno es parte del municipio, es parte de un país y la realidad es evidente, también existe una realidad que es personal. Y uno tiene que buscar la vuelta para salir adelante a nivel individual. Entonces hay que ver. Por ahí se empieza, ¿no? Y sí. Porque hay que ver el escenario y después uno ve, bueno, cómo yo ingreso a este escenario, en qué rol, desde qué lugar, cómo voy a trabajar con esto. Hay mucha tendencia a volver a la casa a trabajar y esto tiene que ver con el tránsito del planeta Urano que ha ingresado a Tauro. Es un tránsito de 8 años, ha estado 8 años en Aries, que fue el boom de las redes sociales, el Facebook, el Instagram, Twitter, YouTube, salió todo en estos 8 años, cuando Urano, que es el regente de la innovación, ingresa a un signo tan personal como es Aries, que dice, yo soy, aquí estoy. Entonces acá me muestro al mundo. Bueno, ahora Urano ingresa a Tauro y va a estar en Tauro por 8 años. Bien. Y esto es innovación en economía doméstica. La gente que nos escucha, que nos sigue habitualmente sabe, y lo voy a decir de la forma bien elemental, nosotros no traemos a cualquiera para que nos dé una charla. Somos muy cuidadosos cuando traemos un médico, cuando traemos una nutricionista, cuando traemos un economista, cuando traemos somos muy cuidadosos cuando traemos a una persona que va a utilizar un micrófono de Red Ciudadana. Por eso la trajimos a Beth, porque sé que estudia, sé que sabe, sé que trabaja muchísimo, así que para nosotros es también un privilegio que nos hayas visitado. Muy honrada, la verdad. Muchas gracias. Gracias. Estás en Red Ciudadana. Estás en la 96.1.